Buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a estas charlas organizadas por la Unidad Guadalajara del Sinvestav. En esta ocasión nos honramos con la presencia del maestro Alexander Sánchez Ocampo, quien estudió su pregrado en Colombia, en Medellín, y su maestría aquí en la Unidad Guadalajara del Sinvestav, así como el doctorado que actualmente está llevando a cabo en esta institución. El maestro Alexander nos va a hablar hoy de un tema por demás importante actualmente en muchos sistemas eléctricos de potencia, y es el tema que se refiere a la inercia, al manejo de la inercia, la medición de la inercia, la estimación en una red eléctrica. Entonces, pues sin más, los dejo con el maestro Alexander Sánchez Ocampo y por favor, si tienen alguna pregunta o comentario, pues la pueden hacer aquí a través de la transmisión en Facebook, y yo al final de la charla tendré pues gusto de planteársela aquí al maestro. Por favor, Alexander, adelante, gracias. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Muchas gracias por hacer parte aquí de esta transmisión. En esta oportunidad les voy a hablar acerca del tema de la estimación de inercia regional en sistemas de potencia. Este tema hace parte del desarrollo del programa de doctorado en ciencias en ingeniería eléctrica y está, digamos, bajo la supervisión del doctor Juan Manuel Ramírez Arredondo. Aquí como una motivación del trabajo, pues podríamos decir que la inercia es un factor clave en el en el análisis de los estudios de estabilidad. Aquí para, digamos, ejemplificar, aquí mostramos un sistema eléctrico de potencia, el cual contiene generación tradicional e incorporación de energías renovables. La particularidad de estas centrales de energía renovable es la intermitencia del recurso, es decir, el viento y la radiación solar pues no son constantes alrededor de todo el día, entonces estas plantas digamos que tienen cierta intermitencia. Adicional a ello, el perfil de la demanda y el perfil de la generación del sistema en general es dinámico, va cambiando en el transcurso del tiempo. Por ejemplo, acá miramos un perfil de 24 horas, donde observamos como la dinámica de todo el consumo y la generación. Ahora, unidos estos dos conceptos, entonces, y adicional a que cuando hay inyección de energías renovables, hay un desplazamiento de la generación tradicional. Eso genera que dentro de los sistemas eléctricos de potencia se generen perturbaciones de inercia, como se conoce en la literatura. Estrategias convencionales para la estimación de inercia utilizan tecnologías, en este caso como las unidades de medición fasorial o los PMU, digamos, conectados o sensados a los buses de generación para estimar la inercia de las máquinas síncronas. Aquí vale la pena mencionar que entonces si yo quisiera tener un estimado de la inercia general o la inercia total del sistema, pues debería tener un PMU instalado en cada uno de los buses de generación, cosa que actualmente con el costo de la tecnología y de su instalación, digamos que lo hace económicamente inviable. Ahora, ¿cuál es la idea de medir esta inercia? La inercia se mide y se estima con la idea de poder estimar o evidenciar el comportamiento del COI. El COI es un concepto que se utiliza en los sistemas de potencia como centro de inercia, el cual refleja un comportamiento promedio de la frecuencia de todo el sistema. Y para ello es necesario obtener el valor de la inercia del sistema como tal. Ahora, hoy en día, en la literatura se ha introducido un concepto como centros de inercia regionales. ¿Cuál es la ventaja de estos centros de inercia regionales? Bueno, no lo mencioné, pero asociados al COI, el COI que les refería ahorita, es un bus virtual dentro del sistema eléctrico, es decir, no hace referencia a un bus físico, a un bus material. En este caso, los centros regionales de inercia sí son buses materiales o buses físicos dentro del sistema donde se pueden medir y donde se puede estimar la inercia a través de una unidad de medición fasorial. En este caso, nosotros consideramos que en un futuro, utilizando
estas estrategias de centros regionales de inercia, pues pueda llegarse a tener un estimado de cuál es la inercia sintética que proporcionan estas fuentes de energía renovable. Ahora, como objetivos de este trabajo, entonces tenemos uno principal, que es la identificación de los centros regionales de inercia en un sistema de potencia. Estos centros regionales de inercia van a ser obtenidos a través de medidas de centralidad o conceptos de teoría de grafos para identificar nodos que tengan los nodos más fuertes en un sentido de información dentro del sistema de potencia. Y otra parte de los objetivos es a través de estos centros regionales de inercia, poder estimar la inercia regional y de esa forma poder tener un estimado de la inercia total del sistema desde unos puntos específicos de la red. Ahora, como una especie de estado del arte de contexto de la investigación, entonces acá mostramos un sistema eléctrico de potencia moderno, donde tenemos centrales eólicas y solares, tenemos centros de almacenamiento de energía, tenemos generación tradicional como hidroeléctricas y termoeléctricas, tenemos incorporación de cargadores para vehículos eléctricos, entre lo convencional que ya conocemos. Si observamos acá, toda esta red eléctrica, acá no lo estamos representando mediante líneas de transmisión, sino mediante conexiones entre unos nodos que estamos observando aquí como resaltados en color gris. Esto nos lleva a que el sistema de potencia pueda ser expresado, pueda ser analizado mediante la teoría de grafos, donde nos proporcionan unos nodos y unos enlaces, donde estos nodos y los enlaces pueden tener diferentes atributos, pueden tener pesos, esos pesos pueden ser distancias, pueden ser de valores dinámicos como inercias, dependiendo del caso que se quiera estudiar. La teoría de grafos ha sido fuertemente utilizada en áreas como ciencias de la computación, química y el análisis de la seguridad de sistemas. Eh, esta teoría de grafos, digamos que ha sido fuertemente introducida a los sistemas eléctricos de potencia desde los años 60 y se ha utilizado, digamos que en tres pilares. Uno es el modelado de sistemas no lineales, otro es el análisis de observabilidad para la ubicación de PMUs y otro es el uso de la teoría de grafos para desarrollar técnicas de flujo de potencia. Por otra parte, tenemos los centros, la estimación de la inercia regional, que se hace mediante la identificación de unos centros regionales de inercia, que en la literatura lo han hecho a través de unos buses piloto, a través de fluctuaciones de la frecuencia, determinan cuál es el bus óptimo para hacer un centro regional. También lo hacen mediante patrones dinámicos o patrones modales, a través del análisis de los modos electromecánicos del sistema, determinan cuáles son las áreas del sistema y dónde se puede medir la inercia regional. Y aquí, digamos, como manera de ejemplo, una técnica que utiliza también teoría de grafos son métricas basadas en la inercia. Ahora, como el principal punto de este trabajo, entonces nosotros lo que hicimos fue hacer una articulación, digamos, de los dos escenarios y poder identificar estructuras de energía o estructuras de información mediante medidas de centralidad que permiten identificar nodos que tienen, digamos, el mayor enlace entre sí, entre un área determinada y con ellos poder identificar la inercia regional. Todo este análisis se hace mediante el análisis espectral de grafos. Aquí como parte de la metodología, nosotros partimos que tenemos un sistema eléctrico de potencia, el cual está dividido en áreas coherentes. Vale la pena mencionar que un sistema eléctrico puede estar dividido en áreas coherentes, pueden ser áreas administrativas, áreas geográficas, dependiendo de las necesidades del operador y administrativas. Para nuestro caso, nos basamos en que el sistema o utilizamos la definición de áreas coherentes. Esta nos define qué generadores hacen parte de un área determinada. Ahora, a partir de ello, generamos una estrategia para hacer clustering, para determinar clúster de nodos, cuáles nodos hacen parte de cada una de las áreas. A partir de ello, utilizando esas técnicas de análisis espectral e identificación de centroides, podemos representar cada área de estas que se identificaron de una manera que sea fácil identificar cuál es la estructura de información más relevante dentro de esa área para ser utilizada como un centroide o como centro regional de inercia. Y ahora, aparte, a raíz de esto, se obtiene una contribución principal aplicada a los sistemas eléctricos de potencia,
la cual una de ellos es la ubicación de PMUs para la estimación de la inercia regional, y otra de ellas es la identificación de nodos vulnerables debido a la baja inercia. Entonces, para comenzar, entonces vamos a hablar acerca de la identificación de los clustering. Acá, para ejemplificar, tenemos el sistema en New England de 39 buses. Como les mencioné ahorita, está distribuido en 3 áreas coherentes que pues, contienen estos conjuntos de generadores. Ahora, como parte del proceso, entonces vamos a ejemplificar acá, suponiendo que tenemos un área que tiene cuatro máquinas síncronas. Para la identificación de los clústeres nos vamos a apoyar fuertemente en la matriz de admitancias del sistema en general, para generar una matriz de adyacencia entre esas áreas que ya identificamos previamente. Esas áreas, digamos que en este caso un área que tiene 4 generadores, para identificar ese clustering seleccionamos una máquina o un nodo como nodo de referencia. En este caso utilizamos la máquina más grande de las que pertenecen a un área determinada, y la matriz de adyacencia nos ayuda o nos entrega información de cuáles son los caminos potenciales que existen entre un nodo fuente y un nodo de referencia. Entre estos caminos existe un grupo de nodos o un conjunto de nodos que van a determinar cuáles son esos potenciales o esos caminos potenciales dentro de ese grupo de generadores que estamos evaluando. Ahora, como les mencionaba al principio, estos caminos, estos enlaces pueden tener atributos. En este caso se determinó que van a tener un peso. Ese peso va a ser el inverso de la admitancia del camino. Acá, por ejemplo, J representa el número de caminos que pueden existir entre un nodo y otro nodo. Ahora, apoyándonos en eso, en esas distancias y aplicando el algoritmo de Dijkstra, que también es conocido como el algoritmo de caminos cortos, este algoritmo nos permite identificar cuál es el camino más corto que hay entre un nodo fuente y un nodo de referencia. En este caso, entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos una distancia mínima entre cada par de nodos, entre todos los generadores asociados al nodo de referencia. Ahora, este camino va a contener unos nodos asociados a él. Todos estos nodos que existen entre el nodo fuente y el nodo de referencia van a formar, en este caso, tenemos un subconjunto P que contiene un grupo de nodos. Entonces va a existir un subconjunto P para cada par de nodos que se tienen acá, de tal forma que el clustering, o lo que vamos a identificar, es la unión de todos esos subconjuntos P que identificamos en el grafo que se está analizando. Acá todo lo que les acabo de comentar se resume acá en este diagrama de flujo, donde en esta parte, digamos que está plasmada la parte que les comentaba. Digamos que el conjunto total de nodos del área es la unión de los diferentes subconjuntos P que se identificaron. ¿Qué nos permite esto? Nos permite que ahora el sistema de potencia, que antes solo nos indicaba, tales generadores en parte de un área, ya lo vamos a poder dividir en áreas físicas, en áreas que van a contener una cantidad de nodos específicos o determinados para un área como tal. Acá, por ejemplo, observamos que todo el área sombreada en rojo hacen parte de todos los nodos que hacen parte del área 1. Ahora, una vez identificado estas islas o estas áreas dentro del sistema, se procede a hacer el análisis espectral. ¿Cómo se desarrolla el análisis espectral? El análisis espectral lo vamos a realizar apoyándonos de unas medidas de centralidad. Básicamente, una medida de centralidad es un algoritmo que nos permite medir la importancia de un nodo dentro de una red. Para ello utilizamos 2 medidas de centralidad, la cual es la centralidad del eigenvector y la centralidad laplaciana. Ambas se basan en el análisis espectral de una matriz. En el caso de la centralidad del eigenvector, se analiza la matriz de adyacencia. En el caso de la centralidad laplaciana, se analiza la matriz laplaciana. Ahora, en la centralidad del eigenvalor, entonces lo que se obtiene en análisis espectral es un conjunto de eigenvalores o de modos de la matriz de adyacencia, la idea es identificar el modo dominante, y a través de ese modo dominante se establece una métrica que permite identificar el centroide. En la centralidad laplaciana, eh, igualmente se hace un análisis espectral de la matriz laplaciana, se obtiene su conjunto de eigenvalores, pero con ello se establece una métrica de energía laplaciana dada por esta ecuación que permite identificar
cuáles son los nodos más más fuertes, que tienen más fortaleza en un sentido de información dentro de una red. Ahora, utilizando estos dos conceptos, pasamos a la identificación del centroide en nuestro caso. Para ello, nosotros hacemos una métrica híbrida entre la matriz laplaciana y entre la centralidad laplaciana y la centralidad del eje en vector. Lo que hacemos es representar todas estas áreas de esta forma matricial, donde tenemos las matrices laplacianas de cada uno de los subgrafos identificados. Aquí, digamos, una forma desacoplada de bloques y haciendo el análisis espectral de todo ese conjunto de datos que se tienen, lo que hacemos es identificar una matriz con estructuras modales que nos permitan identificar cuáles son los nodos más fuertes dentro de un área evaluada. De esa forma, el sistema eléctrico de potencia se puede representar de esta forma, donde cada una de estas matrices representa un área en específico y contiene todas esas estructuras modales que nos sirven a nosotros para identificar esos nodos. De tal forma que esto visto de una forma gráfica, digamos que tenemos aquí este gráfico donde nos muestra aquí en color azul clarito y en color azul más oscuro cuál es el nodo más fuerte dentro de esa área y nos indica que ese nodo es el candidato a ser el centroide o el centro regional de inercia para nosotros. Ahora, ¿esto qué nos permite? Nos permite llevar a que ese análisis de la dominancia del eigenvalor de la matriz laplaciana lo podamos denominar como una medida de centralidad, que a través de una métrica podemos establecer cuáles son esos centros regionales de inercia. Para, una disculpa. Para nuestro caso, esos centros regionales de inercia son el nodo 16, 26 y 39, como se observa en esta imagen. No, todo el proceso que les acabo de comentar se reduce aquí en este diagrama de flujo. Ahora, utilizando todos estos conceptos del análisis espectral, de la identificación de los centroides y de los clustering, se aplica un caso de estudio. En este caso tenemos el sistema de New England de 39 buses, donde lo vamos a abordar de la siguiente forma. Primero, vamos a hacer un análisis de la información obtenida a través de la medición de todos los buses de generación. En este caso son 10 máquinas, es decir, que tenemos 10 unidades de medición fasorial para estimar la inercia del sistema, donde se va a estimar cada una de la inercia de los generadores. Por otra parte, entonces esos resultados los vamos a comparar con la estimación de la inercia en estos centros regionales de inercia que nosotros identificamos. Como pueden observar, de tener 10 sensores, pasamos a tener 3 para identificar el mismo parámetro. ¿Mm? Entonces, para iniciar la parte de estimación de inercia regional, entonces presentamos este diagrama de flujo donde a continuación se va como a extender para entender un poquito más cómo funciona. Aquí vale la pena mencionar que la metodología de estimación de inercia bajo el enfoque ARMAX fue desarrollado por un doctor de la Universidad de Campiñas en el año 2020. Entonces, para iniciar el análisis de la inercia, entonces tenemos, o la estimación, tenemos la primera parte que es el análisis de los datos. En este caso vamos a tener un PMU sensando un bus, en este caso buses de generación, y lo que se hace es que se analiza un operador de energía. En este caso, ese operador de energía nos lo está entregando una técnica que se llama Tiger-Kaiser. Este operador de energía caracteriza la información eh, en un punto de la señal a través del uso de tres señales o de tres valores de la señal, uno antes y uno después, lo que hace que la caracterización de la energía de ese punto pues sea muy local, no necesite mucho cómputo, disculpa, mucho cómputo ni mucha memoria. Entonces, a través del análisis de ese operador de energía, se procede a establecer en qué punto, en qué variación se puede determinar como que fuera un disturbio. Para ello se requiere una observación del fenómeno previa para determinar como un límite y decir, ah, bueno, este límite o esta tolerancia que yo voy a identificar, eh, cuando ese operador de energía detecte que se sobrepasó ese límite, pues vamos a determinar que es un disturbio
y a raíz de, o a partir de ese punto se va a ejecutar el algoritmo Armax para hacer la estimación de inercia. Entonces, acá, pues, para ejecutar el Armax o el Armax, digamos, ¿para qué nos va a servir? El Armax es una técnica de identificación de sistemas lineales, ¿sí? Y en este caso se va a utilizar para aproximar la respuesta lineal de la respuesta de la respuesta de la frecuencia, o en este caso de la parte de la respuesta inercial. Esta respuesta inercial está asociada a toda la inercia disponible dentro del sistema de potencia. Entonces, por eso se utiliza únicamente para, digamos, para aproximar ese comportamiento lineal en esos primeros segundos a partir de un disturbio. Entonces, para ello, para ejecutar el Armax, lo que necesitamos son unas señales que en esa etapa de procesamiento, que son las desviaciones de la frecuencia y de la potencia. Esas señales se utilizan para aproximar la ecuación de oscilación. Aquí vale la pena mencionar que ahorita, como les mencionaba, en la identificación de centros regionales de inercia, esos buses materiales que se identifican no son buses de generación, son buses dentro del sistema de potencia. Entonces, para ello, se establece que la potencia para esos buses la vamos a contemplar como la sumatoria de todos los enlaces de entrada a ese bus, de todos los enlaces de entrada de potencia, de tal forma que esta ecuación se pueda reescribir de esta manera, donde me va a servir para estimar la inercia de cualquier bus y va a estar en función de la frecuencia del bus y de la potencia mm, de esos enlaces de entrada a ese bus que se está analizando. Entonces, ya teniendo, digamos, todos estos datos, se procede a la parte de estimación de inercia, que se, que se realiza mediante una función de transferencia de bajo orden obtenida a través del Armax. Estas de bajo orden, la idea es que nos aproxime entonces esta respuesta lineal y utilizando esta función de transferencia y, digamos, comparándola con la función de transferencia que nos proporciona la ecuación de oscilación, podemos obtener un coeficiente que nos permita identificar la inercia de una máquina o, en este caso, la inercia de un centroide que se ha identificado previamente. Entonces, aplicando estas técnicas de identificación, de estimación de inercia, obtenemos los siguientes resultados, donde acá tenemos los 10 generadores del sistema de New England, tenemos la inercia real digamos, por bases de datos, la que estimamos en cada uno de los buses de generación. Acá tenemos un error relativo para cada una de las estimaciones. Y acá en esta tablita lo que presentamos es un valor para la inercia total, que simplemente es la sumatoria de las inercias individuales de todos los generadores que hacen parte de las áreas que se están evaluando. Entonces, según la metodología desarrollada, estas inercias regionales las podemos observar o las podemos caracterizar si censamos los nodo 39, el nodo 26 y el nodo 16 del sistema de potencia. Aquí en esta tabla lo que estamos haciendo es que estamos comparando cuatro diferentes técnicas para identificar centroides y centros regionales de inercia. Una de ellas es una técnica desarrollada bajo el algoritmo de Dijkstra, la cual, si observamos, pues nos da, digamos, los mismos resultados que se han obtenido. En este caso es importante mencionar que esta técnica utiliza una métrica basada en inercia y es necesario conocer el parámetro de inercia de las máquinas para poder determinar cuáles son esos puntos, digamos, ideales para hacer un centroide. Pues actualmente, esos valores de inercia de las máquinas, digamos que no son fáciles de conocer, puede que los datos de placa de los generadores ya no existan y no se tenga conocimiento al respecto. Acá se observan los resultados de la centralidad del eigenvector, digamos que nos arrojó buenos resultados, pero en este caso no era como tan fácil identificar o el centroide no se revelaba de una manera fuerte, ya que habían valores muy cercanos. En la centralidad laplaciana, como podemos observar, casi casi que existían centroides con el mismo valor, con el mismo índice, entonces ya pues, habían dos candidatos. Y por último, la centralidad, la dominancia del eigenvalor de la matriz laplaciana, pues según nuestro análisis nos dio los mejores resultados, ya que nos revelaba de una manera adecuada cuál podría ser ese nodo a ser candidato para ser centroide.
Entonces acá, utilizando la estrategia de estimación de inercia regional, tenemos unos valores estimados para cada una de las áreas analizadas, donde obtuvimos que el error total fue de 7,58%. Acá, digamos, de una forma visual, podemos observar esa inercia en los centroides, y en una forma general, aquí tenemos la inercia identificada midiendo cada uno de los buses de generación, y acá tenemos la inercia identificada midiendo los centroides, donde, repito nuevamente, pues obtuvimos un muy buen error, digamos, un buen valor del error dentro de esta estimación que hicimos. Acá, como parte de la validación de la estrategia, se presenta este gráfico que lo denominamos como los enlaces más fuertes de la inercia. Este gráfico se realizó basado en esta métrica, en esta ecuación. Simplemente es una diferencia de las inercias de los nodos que se están comparando. Digamos que estos valores que obtuvieron solo aplican si la matriz de adyacencia entre un nodo y otro, pues nos revela que hay una conexión. Por eso acá mencionamos que tiene un valor de 1. Entonces, ¿por qué mencionamos que esto nos sirve como validación? Porque si nos fijamos acá, el nodo 16 y el nodo 26, observamos de manera visual que contiene, digamos, los mayores enlaces con su entorno, o tiene unos enlaces con su entorno, y eso pues digamos, nos valida que son nodos que tienen una buena interconexión dentro de un área en específico, y nos van a ayudar para que ese valor de inercia pueda ser más observable y se pueda estimar. Eh, Acá, en otros enfoques, entonces tenemos de la distribución de inercia, donde aquí aplicamos el mismo concepto de la estimación de inercia regional, donde acá lo que observamos o lo que podemos identificar son áreas o zonas de baja inercia. Es decir, zonas o nodos que ante una perturbación pueden ser sensibles sus controles, por ejemplo, de deslastre de carga por baja inercia. Por ejemplo, acá, a manera de ejemplificar, tomamos estos nodos de esta zona en rojo, que son estos mismos que se están acá plasmando en esta zona sombreada con color verde, donde probablemente el nodo 8 y el nodo 4, que son buses de carga, ante una perturbación, pues puedan tener las fluctuaciones más pronunciadas en la frecuencia, y probablemente hagan que sus enlaces, pues perdón, sus esquemas de deslastre de carga por baja frecuencia, pues sean más críticos. Eh, por otra parte, en otro enfoque, desarrollamos una estrategia de análisis o de estimación en línea de inercia. Acá les presento, digamos, una foto del prototipo experimental del laboratorio. Acá utilizamos una DSpace para simular las señales en tiempo real. Utilizamos un PMU para censar para censar las señales, y utilizamos una computadora remota a la de la simulación para poder estimar la inercia. Acá, digamos, este diagrama tiene 7 etapas. Les voy a mencionar aquí rápidamente qué contiene cada una. La etapa número 1 es el ambiente de simulación. Acá el sistema de New England se simuló en Simulink, y acá, digamos, en la imagen lo que estamos viendo es la interfaz con la DSpace para observar en tiempo real qué es lo que está midiendo la DSpace. La segunda etapa es la parte digamos, de, de las señales, digamos, en un enfoque de tiempo real a través de la DSpace, ya que a través de sus salidas analógicas nos permite obtener señales como si estuviéramos midiendo o si estuviéramos extrayendo las señales en los bornes de un generador, por así decirlo. Luego existe una tercera etapa, que es la etapa de monitoreo en línea. Se utilizaron unos osciloscopios para identificar o para observar en tiempo real las magnitudes que estábamos obteniendo desde la DSpace, con la intención de que no fuéramos a saturar las entradas de bajo voltaje del PMU. Ahí es donde entra en relevancia la cuarta etapa, o esa cuarta parte, que es una interfaz que se desarrolló entre la PMU y la DSpace, con el objetivo de alimentar las entradas de bajo voltaje del PMU. ¿Por qué se hizo esto? Como las señales obtenidas desde la DSpace eran de una baja amplitud, cuando se las inyectábamos al PMU por sus entradas de potencia, él asumía pues creemos que asumía como si fuera ruido y no estimaba nada. Cuando alimentamos las entradas de bajo voltaje, ya sí logramos obtener estimaciones de la frecuencia de las señales que le estábamos inyectando.
Eh, Aquí la etapa 6 es la antena y el reloj del PMU que nos sirven para hacer toda la parte como de sincronización con el satélite para poder enviar los datos a una estación de almacenamiento de datos remoto. Y en la parte número 7 fue donde se desarrolló el algoritmo de estimación de inercia y toda la parte de extracción de datos del PMU. Para ello se desarrolló un código en MATLAB que permitía decodificar la información del PMU e internamente poder calcular la potencia de la máquina que estábamos midiendo. En la pantalla de arriba se observa una medición del estimado de la frecuencia y la potencia eléctrica en tiempo real. Ahora, todo ese proceso de estimación de inercia, entonces digamos que se puede reducir acá en este diagrama de flujo, donde tenemos el sistema eléctrico de potencia, se está monitoreando mediante unos PMUs. Acá volvemos y utilizamos la estrategia del Tiger Kaiser como operador de energía en la parte de identificación del evento. Una vez se identifica el evento, se generan ventanas de muestreo con datos para alimentar el método Armax y de esta forma utilizar las señales de potencia y de frecuencia para poder hacer la estimación de la inercia. Ahorita, pues basado en esta estrategia, estos son los resultados que se obtuvieron. Les voy a mencionar aquí pues estas gráficas que hacen relación. Esta es la corriente y el voltaje que está sensando el PMU. Estas son las señales de potencia y de frecuencia que se obtienen a través de estos datos. Acá, digamos que podemos observar que la señal de frecuencia contiene ruido de medición. Esto, digamos, fue un aporte valioso de la estrategia, ya que permite identificar o estimar la inercia de una manera muy, muy precisa, incluyendo ruido de la medición. Y los resultados, pues digamos que acá los expresamos. Estas son las entradas del Armax. Digamos que tomamos muestras de 30 puntos, ya que el PMU no tenía tiene un muestreo, o en nuestro caso tiene un muestreo de 30 fasores por segundo. Entonces lo que utilizábamos para análisis era un segundo de medición. Acá, como observamos, obtuvimos unos muy buenos resultados, unos valores muy aproximados de la inercia. Acá tenemos una inercia de referencia que son 42 segundos, donde nuestro estimado está en 42.04 con un error relativo del 0.1%. Basados en los resultados, pues hasta acá mencionados, como trabajo futuro, nos planteamos en mejorar, digamos, la estrategia de la medición de la potencia activa en los buses con la intención de disminuir el error de la aproximación. Otro está la estimación de la inercia sintética asociada a las energías, a las fuentes de energía renovables dentro del sistema. Y como último está la exploración de otros enfoques de redes complejas enfocados en reconocimiento de patrones para identificar nodos vulnerables dentro del sistema que puedan ser vulnerables a ataques físicos, a ciberataques, y también evidenciar o monitorear el comportamiento de los centros regionales de inercia. Eh, Acá se presentan algunos trabajos, unos que ya están publicados, otros que están aceptados, unos que están en proceso, asociados a la investigación que les acabé de compartir. Como conclusiones, digamos que tenemos cuatro conclusiones principales del trabajo. La primera es asociada a que la metodología implementada para la estimación de la inercia regional nos entregó muy buenos resultados, lo que nos ratifica que la identificación de estos centros regionales de inercia permiten caracterizar de una buena forma la inercia regional del sistema, y basado en ella se puede tener un estimado de la inercia total de la red. Otra es asociado al uso de los conceptos de la teoría de grafos para identificar estos buses eh, materiales dentro del sistema con los enlaces de información más fuertes. Digamos que lo más relevante acá es que pudimos obtener que desde un único punto de la red o de un área se pueda estimar toda la inercia que se comprende en esa área que se está explorando. Otra conclusión es asociado al análisis del espectro, análisis espectral de la matriz laplaciana,
ya que en la teoría actual es comúnmente utilizada para determinar enlaces de conectividad débiles dentro de las redes y nosotros la utilizamos o la enfocamos en la identificación de estructuras importantes dentro de la red para que se pueda lograr un estimado de la inercia regional. Y por último, tenemos que esta estrategia que se presenta acá dentro de este trabajo para identificar los centros regionales de inercia y tener un estimado de la inercia regional puede ofrecer a los centros de operación de las redes eléctricas eh, mejores alternativas para comprender el comportamiento de la frecuencia o el comportamiento de la inercia del sistema. Esto, digamos, enfocado en soportar y asegurar la operación del sistema y poder predecir o estimar escenarios críticos eh, por unas condiciones de baja inercia. Acá algunas referencias utilizadas en el estado del arte. Y por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Este es mi correo electrónico por si alguien tiene alguna duda o sugerencia respecto al tema, si lo quiere abordar desde otro punto de vista, siéntanse libres en escribirme. Aquí les doy la palabra al doctor Juan Manuel Ramírez y nuevamente muchísimas gracias. Muy bien, Alexander. Muchas gracias por esta presentación. Me pareció bastante clara. Eh, y bueno, tenemos espacio para un par de comentarios, preguntas. Eh, por ejemplo, tenemos aquí una que está asociada, Alexander, a una red eléctrica en la que, a diferencia de las redes que tú mostraste en tu presentación, no incluyen generación renovable. ¿Qué pasaría con tu estrategia en caso de que en una red pues actual y real pues sí existen? Bueno, esa pregunta hace parte pues del trabajo futuro que nosotros tenemos planteados para continuar la investigación, pero consideramos que de igual forma como estas medidas o estas estrategias están basadas únicamente en topología y en la ubicación de la generación, consideramos de que la metodología tranquilamente puede ser extendida a analizar ese tipo de sistemas donde hay alta penetración de energía renovable y de igual manera poder identificar un centroide que me permita estimar la inercia regional del área. Sí, muy bien. Muchas gracias. En otra pregunta, en otro comentario, eh, creo que se ha explicado, pero pareciera que quedó un poco ahí de duda. ¿Cómo determinas ese nodo más fuerte? Le llama a esta persona aquí. Ok. Permítame, voy a hacer uso acá de la presentación donde se establece ese concepto. Entonces, para la identificación de ese nodo más fuerte o ese nodo candidato a ser centroide, les mencionaba que nosotros utilizamos una métrica híbrida digamos, entre el concepto que nos entrega la centralidad del eje en vector y la centralidad laplaciana, donde lo que hacemos es generar unas estructuras modales para cada uno de estas islas o estos subgrafos que se identificaron, y esas estructuras modales digamos, nos van a mostrar cuáles son las estructuras más dominantes dentro de ese subgrafo. Lo que se ve aquí, digamos, de una manera gráfica, esas estructuras dominantes, aquí está, pues, digamos, es un vector normalizado de datos, pero acá digamos que en los diferentes colorcitos tenemos, en esta atenuación del azul, tenemos que los más claritos son los nodos menos relevantes para el análisis que nosotros estamos haciendo, y estos nodos que están acá más oscuros, digamos que son los nodos que en un sentido de información son los más dominantes en ese caso,
y nos sirven para, pues, para identificar esos centroides que nosotros estamos identificando. No sé si la respuesta le soluciona pues un Es poquito que, la duda a la persona que nos la de está acuerdo. comentando. Sí, además pues, como comentario ya, recuerden pues que estos videos quedan aquí en la página de Facebook de la Unidad Guadalajara y en este caso además aquí el maestro Alexander pues tiene ahí su correo electrónico para que se puedan comunicar con él si tiene alguna otra inquietud, ¿verdad? Bueno, pues un par de cosas más, Alexander, para retirarnos. Sí, señor. Eh, ¿Has visualizado, como bien lo mencionas aquí, incluso en esta misma lámina lo mencionas, estas estrategias de centralidad están basadas en topología exclusivamente? Sí, señor. Eh, mm, ¿Cómo te imaginas que pudiera ampliarse esta tipo de métricas para incluir algún parámetro de carácter dinámico de la red? Ah, bueno, profe. Bueno, de hecho, esa también es pues una de nuestras metas del trabajo futuro, en la parte de la identificación de nodos vulnerables. Nosotros creemos que al extender estas métricas que están basadas en topologías a unas métricas que contengan valores dinámicos o que se puedan establecer subgrafos dinámicos, creemos que puede ser, digamos, de importancia utilizar datos dinámicos de la red como reactancias transitorias, valores de inercia, valores, digamos, de la aportación de los modos interárea a cada uno de los nodos, digamos, para identificar cuáles pueden ser más vulnerables, cuáles no pueden ser más vulnerables. Digamos que eso lo tenemos en la mira como para el trabajo futuro, pero sí pensamos como migrarnos hacia allá, como introducirle valores dinámicos que nos permitan establecer unas métricas, digamos, como más útiles al funcionamiento real de los sistemas de potencia. Muy bien, muchas gracias. Respecto a estas pruebas de estimación de inercia en las que utilizas el método ARMAX, eh, eh, después, después de haber llevado a cabo esto y haber obtenido ya resultados como los que mostraste, en los que pues existe una cierta precisión en los resultados, ¿has visualizado de qué manera o si fuese posible mejorar o en qué sentido podría mejorarse qué se podría hacer pues Ah, para ok. mejorar desde tu punto de vista y una vez con la experiencia llevada a cabo, qué pudiera hacerse para mejorar? Por ejemplo, ahí cuantificas un error de 7.58. Ujú. ¿Crees que es posible reducir ese error o crees que eso sería muy complicado? Profe, no, sí, pues, yo considero que sí es posible dentro de la experiencia que obtuvimos tanto en el experimento de laboratorio como en lo que hicimos en simulación, pues lo que identificamos era que el método Armax era muy sensible al punto del disturbio o la identificación del evento y a las señales que se le introducen. Entonces yo creo que para iniciar una mejor alternativa para intentar reducir ese error de la aproximación es mejorar esa métrica de la estimación de la potencia activa de los buses de no generación. Yo creo que por ahí considero que sería un buen punto para iniciar y tratar de disminuir el error y mejorar la aproximación. Muy bien, muy bien. Bueno, pues tienes felicitaciones aquí, personas que te mandan saludar. Y bueno, para terminar, Alexander, me gustaría que pudieras poner, por favor, tu última, ¿dónde está tu email para que las personas que pudieran estar interesadas en seguir eh, comentando sobre el tema lo puedan hacer directamente ahí contigo o a través de la página de Facebook de la Unidad Guadalajara, pudieran dejar sus preguntas y estoy seguro que
con el transcurso de los días Alexander pudiera responderlas. Y bueno, pues el tiempo se nos ha ido, vamos a terminar por el momento esta charla, no sin antes reiterar nuestro agradecimiento al maestro Alexander Sánchez por esta presentación. Ahí está su correo, en caso de que alguien quiera comunicarse con él y agregar algunas cosas más. Muchísimas gracias, Alexander. Con todo También gusto, muchas doctor. gracias al ingeniero Rogelio Muñoz, quien está atrás de esta transmisión de Facebook, que nos hace favor de colaborar con nosotros para esto. Y recuerden compartir estas con sus colegas. Ahí se quedan en la página de Facebook de la Unidad de Guadalajara, así como en el YouTube de la Unidad de Guadalajara. Entonces, los esperamos en la siguiente semana. Tendremos otra charla. Y pues muchísimas gracias. Compartan esta información para que se vaya, ¿verdad?, difundiendo. Muchas gracias. Bueno, Hasta la muchísimas próxima. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.